Yo soy fiel creyente que la mejor forma de aprender de lo que sea es por medio de conversaciones, donde uno realmente pueda exprimir el conocimiento de otra persona y al final del día hablar las cosas como son. Aquí no venimos a que nos den ninguna clase, sino que se trata de compartir ideas, de cuestionarnos lo que existe y que partiendo de conversaciones podamos construir un futuro que realmente queremos. Vamos a hablar de temas como crecimiento profesional, emprendimiento, filosofía de vida y ¿sabes qué? También de esos temas de interés nacional que también como juventud nos impactan y a veces podemos sentir ajenos a nosotros. Yo soy Joaquín Fernández Townsend y voy a ser el host del podcast de Sig Joven, Las Cosas Como Son. Así que si quieres ser parte de la conversación, platiquemos. El dinero es parte importante de la vida de todas las personas. Sin embargo, muchísimas veces no sabemos realmente cómo interactuar con él. ¿Qué relación deberíamos tener con el dinero? ¿Cómo ahorro? ¿Cómo invierto? ¿Debería invertir? ¿Debería ahorrar? ¿Cuál es mi perfil de riesgo? ¿Cuál es mi tipo de personalidad para estos temas? Hoy tenemos a una experta, por más de 13 años se ha dedicado a esto, en temas de finanzas personales. Ella es Elaine Miranda y es la fundadora de Plata con Plática. Y bueno, escribió un libro que justo estábamos platicando ahorita antes de empezar que se llama Mujeres y Finanzas. Correcto. Y me pareció súper interesante porque creo que es algo distinto también a lo que existe. Es speaker internacional. También hace unas semanas que estaba investigando un poquito más sobre ella. Vi tu TED Talk y todo. Y es una persona que realmente tiene muchísimo que aportar y una gran trayectoria. Entonces, Elaine, muchísimas gracias por estar acá. Estoy súper contento de tenerte. Y bueno, tal vez para empezar, platicame un poquito de quién sos. ¿Por qué estás tú aquí hablando de estos temas? Ok, muy bien. Entonces, bueno, lo primero que voy a decir es que si me escuchan un acento un poquito extraño, no soy de Guatemala, soy de Nicaragua. Te voy a contar un poquito de mi background. Yo estudié finanzas como carrera, estudié en México hace bastantes años ya. Y mi primera experiencia profesional había sido full en finanzas corporativas, primero en México y después en Nicaragua. Y cuando estaba en la mitad de mis trabajos en Nicaragua me di cuenta que quería algo diferente y comencé a pensar como qué podría ser ese algo, ¿no? Y me gustaba el tema de escribir, siempre me gustó escribir, me gustaba el tema de la psicología, me gustaba el tema del dinero y me pasaron dos cosas al mismo tiempo. Lo primero es que me fui a estudiar una maestría a Asia, que hice una parte en Taiwán y una parte en India, y esto es relevante porque fue lo que me ayudó a despegar. Y la segunda es que cuando estaba trabajando en Nicaragua me di cuenta del mal manejo del dinero que tenían las personas a mi alrededor. O sea, mis compañeros de trabajo. A ver, y no es que los mexicanos fueran una cosa maravillosa, ¿verdad? Que vos decís, todos se lo sabían, pero habían diferencias, ya sabes. O sea, la gente en Nicaragua, y que lo he visto después en Guatemala, en Honduras, en El Salvador, en Costa Rica, y repetimos el patrón así igualito. Y yo creo que nuestros países y nuestras culturas se parecen muchísimo más de lo que nos gusta admitir. Entonces tenemos este ciclo vicioso que yo le llamo el día de pago, en el que te pagan, pero antes de que te paguen, 5 días antes, pues no tenés ni un centavo. Entonces, claro, estás esperando el pago como agua de mayo. Y en el instante en que te acaban de pagar, lo primero que haces es ir a celebrar que te acaban de pagar gastando. Entonces, claro, tu primera acción te va a llevar de regreso al punto donde estabas. Después medio haces unos calculitos mentales locos ahí de qué es lo que vas a hacer con tu dinero. Si te ocurren 6, 7 gastos de que voy a pagar la renta, los servicios, voy a dejar algo para la comida, no sé qué, ya terminé de presupuestar. Y en tu cerebro, tu cabeza te dice, está bien, Joaquín, no solo te da, es más, hasta te sobra. Y si tu cerebro te dice que te sobra, pues vos seguís gastando. Sí. Y entonces, cuando te das cuenta y llegó el momento de comprar todo, no te queda dinero. Y cuando te quedas sin dinero y hay algo importante que todavía no has pagado, lo que haces es que usas el crédito o la tarjeta de crédito o un préstamo o rolaste una factura para el siguiente mes y así nos comenzamos a endeudar. Sí. Entonces, yo miraba suceder esto y cuando me fui a estudiar a Asia, algo que uno tiene cuando es un estudiante de tiempo completo es tiempo. Tienes un montón de tiempo libre. Y comencé a escribir y así comenzó Plata con Plática, siendo un blog, un hobby, donde básicamente escribía un artículo 2 veces a la semana. Y, bueno, la historia es mucho más larga que eso, pero 1 año y medio después, cuando regresé a Nicaragua, digamos que ya había crecido lo suficiente como para por lo menos plantearme la idea y decir, ¿puedo hacer algo más con esto que no sea solamente un blog, que no sea solamente un hobby? Y 3 años después aquí estoy, en esencia. Buenísimo, pues gracias. Me llamó un montón de atención que mencionaste y justo fue lo primero que dijiste, que te empezaste a interesar mucho en pues, dinero, que fue lo que estudiaste, ¿verdad?
pero también en psicología. Totalmente. ¿Te has platicado un poquito a qué te referís? ¿Por qué tienen que ver esos dos temas? Tiene full que ver. Mira, Ok. el tema de las finanzas no es un tema racional y no es un tema de números, es un tema full mental y emocional. Y por eso la psicología detrás de nuestras decisiones financieras es fundamental. Y cuando comenzamos a entender cómo funciona nuestro cerebro y los sesgos que tenemos, podemos comenzar a tomar mejores decisiones. ¿Por qué el tema de las finanzas no es matemático? Porque todos sabemos sumar y restar. Entonces, si vos solo tenés 100 quetzales, vos deberías de saber que no podés gastar más de 100 quetzales. Pero mira qué bonita que se me vería esta camisa puesta. Ajá. Entonces, emocionalmente vos decís, va, la voy a comprar. Y después ahí veo cómo hago y después voy a ir pagando. Pero entonces te metes en este círculo y podríamos hablar, es más, podríamos hacer un episodio de un podcast enterito sobre la psicología detrás del dinero. Sí. Pero sí quiero marcar que es nuestras emociones y los pensamientos que tenemos alrededor del dinero lo que nos hacen actuar de esta manera realmente descontrolada y desenfrenada que no nos ayudan a tomar buenas decisiones. Sí. No, es que me encanta el enfoque que le estás dando y creo que tenés razón. Muchas veces hablabas de los sesgos que tenemos y hablabas específicamente de la relación que tenemos con el dinero. Total. Yo hace poco escuché este concepto y me cambió honestamente la forma en la que percibía el dinero. Típicamente uno siempre escucha, el dinero es un medio, no es un fin, pero realmente yo nunca lo había tangibilizado a mi entendimiento hasta que escuché esta referencia. Te la voy a compartir porque A me ver. pareció buenísima. Pero, bueno, justo fue mi ex jefe que te conté hace un ratito, el que me la dijo, pero me dijo que el dinero realmente es un medio de intercambio de energía. Ujú. Entonces, ¿a qué me refiero con que el dinero es un medio de intercambio de energía? Básicamente, pensalo. Uno agarra y voy a poner un escenario promedio. Uno se despierta temprano, va a su trabajo, está todo el día ahí, le da de su energía, le da de su tiempo, Así es. llega a final del mes, te lo remuneran Vas a y gastar. digamos que tú diste de tu energía en tu trabajo para ser pagado con dinero. Eventualmente hay una fuga en tu casa, tienes que llamar a un plomero. Entonces agarras y tú le vas a dar un poquito de dinero a tu plomero, ¿verdad? Y ese plomero lo que va a dar es un poquito de su tiempo, de su experiencia, de su energía. Y va a recibir un poquito de tu dinero, que de nuevo Fue es la parte de su manifestación de la trabajo. energía. Totalmente. Entonces, cuando veo el dinero así, de hecho, esto lo mencionabas en uno de tus TED Talks, decías, a ver qué es específicamente lo que decías, no me recuerdo. Era, el dinero es las metas de dinero, no, espérate, ya me estoy recordando. Las metas de la vida que podamos tener, todas son metas financieras Así de es. alguna forma. Todos los No sueños solo que el tenemos dinero. son metas ¿Tal de vez ahorro. platicar un poquito de eso Sí. rapidito? ¿A qué te referís que todas las metas son metas de Claro, dinero? y te voy a decir, yo tengo una frase, antes de eso, tengo una frase Sí. súper parecida con tu jefe, y lo que yo le digo a la gente, no lo digo como energía, pero que lo que le digo a la gente es tu vida, y al final la vida es energía, ¿no? Sí. Precisamente por eso, porque pasamos todo el día trabajando, o sea, una vez que sos adulto, la mayor parte de tu día la pasás trabajando. Entonces, cuando vos venís y te pagan y vos pasaste el 80% de esa quincena trabajando y lo primero que haces es me voy a ir a este restaurante y en una sentada me voy a acabar el 20% del salario, pues estás dejando ir tu vida en Es que eso. tal cual. Entonces, ¿cuál es el mejor uso que le podés dar? Y en cuanto a lo de las metas financieras, lo que digo es que todas las metas que tenemos son en sí mismas metas financieras. O sea, no hay una sola cosa que vos querrás, Joaquín, que de alguna manera no implique dinero. Incluso aquellas metas que podrían parecer que no son financieras, ¿verdad? Porque cuando la gente piensa en metas financieras, piensa en cosas como salir de deuda, obviamente dinero, dinero. O quiero armar un fondo de emergencia, dinero, dinero. O quiero invertir, dinero, dinero. Pero suponete que tu meta es diferente. Suponete que tu meta es, este año me voy a volver super fit. Voy a empezar a correr. Voy a hacer correr todos los días, me voy a meter al gimnasio y voy a correr un maratón. Al final voy a correr Chicago, el maratón de Chicago. Okay. Necesitas plata para todo eso. Porque si vos sos una persona que en su vida ha hecho ejercicio, vas a tener que ir a comprarte unos tenis de correr. Y esos tenis te van a durar 400 kilómetros y después los vas a tener que reponer. Para quienes no corren, yo corro y por eso sé de este tema. También necesitas calcetines especiales. Si sos mujer, necesitas un top especial porque no puedes andar ahí bouncing around, ¿verdad? Entonces, necesitas la camisa. Después de eso, si te vas a meter al gimnasio, pues vas a tener que pagar esa mensualidad. Sí. Tienes que comprarte un reloj que te mida. Entonces, esa meta que podría parecer física y enteramente personal, Claro. o sea, Se construye un montón de hermano, pequeños- hay que meterle pequeñas meterle inversiones. pluma. Y te voy a contar algo sobre el tema de la psicología detrás del dinero y cómo todo. ¿Alguna vez te ha pasado que un amigo, un familiar te cuenta algo que va a hacer y vos en tu cabeza decís, clase loco? Vos decís, estás loco, ¿cómo se le ocurre? O te cuenta que hizo algo y que vos decís, no hay manera. Ajá, tal vez yo soy ese amigo, lo que pasa, pero O tal vez, ¿a qué o te sea, referís? Ajá. Entonces, todos tenemos esos cuentos que hemos escuchado que vos decís, yo nunca haría eso.
Porque dentro de tu patrón te parece una locura, pero a esa persona le hace total sentido. Sí. Entonces te voy a contar lo que pasa. Todos nacemos, todos tenemos un script financiero, un guión por el que nos estamos guiando, que viene desde nuestra creencia y desde lo que vivimos. Y te voy a contar un ejemplo. Ajá. Cuando Kennedy fue presidente, entonces el MAS llega a la presidencia, llegan todos estos periodistas a hacerle una entrevista y dentro de las preguntas que le hacen, le dicen que qué pensaba de la Gran Depresión de 1930. Para quienes no saben, Kennedy no solamente fue presidente de Estados Unidos, él ya venía de una familia de dinero. O sea, él creció en abundancia. Pues ahora que está tan de moda la escasez y la abundancia, él creció en abundancia. Entonces el man dice que cuando en 1929, 1930 hubo una depresión en Estados Unidos, él no se dio cuenta. Él era un niño y su familia realmente en ese momento de crisis tuvo más dinero, compraron más propiedades, el man vivía en una mansión que de aquí hasta el portón había, o sea, él no se daba cuenta de lo que pasaba alrededor. Claro. Y su familia, como una manera de apoyar a la comunidad, más bien contrató más empleados, o sea, más sirvientas, más conductores, más jardineros, más todo. Entonces para él nunca vivió una depresión. Él se dio cuenta que hubo una depresión en Estados Unidos cuando llegó a estudiar a Harvard y como parte de la clase de historia le contaron que en Estados Unidos hubo una depresión. Entonces yo les pregunto a las personas que nos están viendo, que nos están escuchando, si vos nunca has vivido escasez, ¿vos pensás que vos conoces la escasez? No, y por lo tanto tu patrón de gasto y de consumo y hasta de inversión va a ser completamente diferente que la de Kennedy, que él no sabe lo que es tener escasez, que él piensa que todo en esta vida es abundancia. Entonces, cuando nos ponemos a juzgar las decisiones y los comportamientos financieros de las personas, tenemos que darnos un paso atrás y evaluar cuál es tu historia, o sea, de dónde viene Joaquín, cuál es la crianza que tuvo, para yo poder decir, ok, a mí me parece una locura lo que está haciendo Joaquín, pero dentro de su cabeza hace total sentido. Sí, de hecho, con lo que mencionas, hay dos puntos que quiero regresar. Tal vez este segundo tema me encantó y te quiero preguntar algo de eso, pero antes, cuando hablabas, regresando rapidito, de que todas las metas son financieras, algo que pensé mientras lo decías era de que, efectivamente, aunque uno su meta sea de fit, de correr más, hay un montón de gastos de por medio que se asocian cabal. Pero algo que también estaba pensando cuando lo decías, tal vez es otro enfoque, decime qué opinas, es que nosotros también somos un reflejo de nosotros mismos. Y entonces, pongamos el escenario de que, ok, por X o Y razón se me dio todo lo que necesito materialmente, digamos, para poder correr la maratón. Me invitaron al ticket, me invitaron a mi reloj, me invitaron a los tenis, los calcetines, todo lo que dijiste. Pero si yo nunca he corrido antes, ni aunque tenga todo ese equipo, voy a poder correr. Entonces, ¿a qué me refiero con que somos un reflejo también de nosotros mismos? A que yo considero que incluso en otras áreas de nuestra vida, donde tenemos que ser disciplinados, donde tenemos que ser constantes para lograr algo, eventualmente cuando tomemos la decisión de ser disciplinados y querer lograr algo a nivel financiero, vamos a tener ya ese como callo mental formado si ya lo hemos trabajado también en otras áreas. Entonces, bueno, solo quería mencionarlo porque justo fue lo que pensé también mientras decías eso, como... Total. Sí, la parte como que directa que decías, pero también el tema de esa mentalidad, ese patrón que tengo que tener. Al final, you still have to do the job. Todavía tenés que hacer el trabajo, todavía tenés que levantarte a las 4 de la mañana, alimentarte bien y hacer el esfuerzo de salir a correr. No importa los tenis Hoka que tengas, no importa el reloj Garmin que tengas, si no haces el trabajo, no sirve de nada que te hayan regalado todo lo demás. Yo te voy a admitir algo. Yo hace como 4 años no estaba yendo al gimnasio. Estaba mal con mi disciplina de ir al gimnasio. Y agarré y dije, me voy a comprar un reloj. Y si me compro este reloj, voy a ir porque, o sea, ya hice mi primer gasto, ya hice mi primera inversión. Voy a ir porque ya gasté, como que ya tengo... Ya, o sea, no quiero que sea... Bueno, al final, para hacerte la corta, fue un poquito como un costo hundido ese reloj, pues, ahí lo tengo, pero realmente... Eventualmente sí ya fui, pues, pero no fui. Y como que fui una semana. Totalmente. No se trata del reloj. No, se trata de vos. Se trata de mí. Se trata de vos. Y también ahí es como... cómo haces las cosas a pesar de que no tengas todo lo otro. A mí me pasó con un amigo... volviendo al tema de correr, inicio de año, y me dice, quiero empezar a correr este año. Y yo, vale, digo, yo venía de una lesión, no había estado corriendo, le digo, voy a empezar de cero ahorita, súmate a correr conmigo, pues, porque vamos de cero los dos. Me dijo que sí, al día siguiente me dice, es que, ¿sabes qué? Primero me tengo que comprar un reloj. Y yo, ¿por qué? Porque es que yo me quiero empezar a medir, me dice, desde el día número 1. Y yo, amigo, no lo necesitas, no vas a correr nada, no importa tu pace, no importa la distancia, solo tu cuerpo tiene que agarrar ritmo. Nunca comenzó. Es más, se compró el reloj y tampoco sale a correr. Entonces, a veces también los seres humanos nos ponemos un montón de excusas, ¿verdad? Totalmente. Siempre nos tratamos de justificar... A ver, no quiero generalizar, pero muchas veces sí uno se trata de justificar de que solo necesito de algo más, solo necesito algo más. Y es una mentalidad, tal vez estoy como
expandiendo el concepto, pero es una mentalidad de víctima un poquito. El decir que necesito de más para lograr cosas. Totalmente. Entonces, obviamente hay distintos contextos en los que esto aplica y hace más sentido que en otros, pero creo que en este tipo de temas, efectivamente, parte de ti. Y bueno, hablando de que parte de ti, ahora quiero regresar al último tema que tocabas antes, que era el tema de esto que también dices que está de moda. Esta mentalidad de abundancia, mentalidad de todo esto. Señor. Asumo que tenés mucho que decir al respecto. Te hago una pregunta, pero después tú expandite como querrás, pero a veces uno cuando asocia, corregime si estoy mal, pero yo la percepción que tengo, que es la percepción que otra gente me ha platicado que tiene sobre estos conceptos, es que cuando uno tiene una mentalidad de abundancia significa que está dispuesto a gastar más porque todo regresa y que, ¿verdad? Como que muy romantizado y a ver, yo considero que hasta cierto punto, ¿sabes qué? Antes de emitir mi juicio de valor, te voy a hacer la pregunta. Mucha gente asocia que una mentalidad de abundancia es gastar. Y entonces agarran y empiezan a gastar y pierden noción de la realidad. Tú lo decías hace un ratito. Todo el mundo sabe sumar y restar. Todos saben que si tenés 100, en teoría, no deberías de gastar más de 100. Totalmente. Pero como yo vivo en abundancia, se me va a regresar. Sí, claro. Y ahí estás con tus afirmaciones. El otro día una amiga me dijo una afirmación que dice que se dice todas las mañanas, que es como que todo lo que gasto regresa 7 veces multiplicado a mí. ¿Cómo? O sea, ¿cómo? Mira, yo te voy a decir, yo tengo mis issues con todo este tema y a veces las redes sociales, es verdad que todo el internet, la inteligencia artificial, las redes sociales nos han dado un montón de información, pero siempre va a haber información buena e información mala, ¿verdad? Todo tiene un lado positivo y negativo. Entonces, a veces nos encontramos todos estos gurús, entre comillas, ¿verdad? Por ejemplo, financieros que te hablan de la mentalidad de escasez y mentalidad de abundancia, o eso, ¿verdad? Vos andás a gastar porque entonces le estás diciendo al universo que todo se te va a regresar y entre más gastes, más vas a tener. La pregunta es, ¿realmente te lo estás creyendo? Porque la mayoría de las veces la gente no se lo cree. Exacto, solamente se lo está gastando. Y en cuanto a la mentalidad de abundancia, yo siempre creo que la mentalidad de abundancia debería de comenzar por el tema de los ingresos y no por el tema de los gastos. Y te voy a poner un ejemplo. Ajá. ¿Qué dice la gente? Lo que acabas de decir. Entonces voy a ir y voy a gastar todo esto porque yo sé que el dinero va a regresar a mí multiplicado. Pero no estás haciendo ningún trabajo por multiplicar ese dinero. Entonces, así como que como agüita no te va a caer, ¿verdad? O sea, no es generación espontánea. ¿Cómo vería yo en la mentalidad de abundancia? Y es algo que yo misma, te voy a decir, he vivido los últimos 2 años, más en la multiplicación de los ingresos. Cuando vos trabajas por tu cuenta, cuando vos, en realidad aplica para todo, pero suponete, cuando trabajas por tu cuenta, cuando sos emprendedor, cuando sos un freelancer y que tenés la opción de poner tus precios, ahí se ve la mentalidad de escasez y de abundancia de primerito. ¿Cuánto estás cobrando? ¿Qué valor te estás poniendo? Entonces, si vos tenés realmente una mentalidad de abundancia, lo que estás diciendo es, no tengo por qué conformarme, suponete, con estos $300 que estoy cobrando, voy a probar a ver qué pasa si a este cliente nuevo le cobro 600. ¿Por qué? Porque dinero hay de todo y tal vez el cliente que tenés ahorita te paga 300, pero no quiere decir que todos los clientes eso es todo lo que puedan pagar, porque abundancia quiere decir que hay otros clientes más grandes, con más posibilidades, con más presupuesto que te podrían pagar más. Voy a tirarme entonces confiando en que hay gente que tiene más posibilidades y cuando me paguen los 600, ahora sí me voy a ir a gastar abundantemente, pero lo hacemos al revés porque solamente queremos entregarnos al gasto, nos queremos entregar la gratificación instantánea, ¿verdad? Ya ahorita ando con la bolsa Coach verde que me quería comprar. Pero sí, con lo que dices, estoy totalmente de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo y creo que incluso algo que he podido identificar en conversaciones que he tenido con bastantes personas en Guatemala y consideraría que esto es para Latinoamérica, es que vienen de patrones también, incluso como familiares, que de alguna forma, por que mis generaciones pasadas no han, digamos que, hecho algo distinto, como por ejemplo para cobrar más y se han movido bajo el mismo estándar, entonces cuando está la opción de poderlo hacer, pues no conocen eso. No. Entonces es difícil porque es un salto de fe, es un riesgo mucho más grande. Y sí, creo que tal vez ahí, como todo en la vida, también es un balance como el evaluar, bueno, cuál es la situación realmente como que del país y todo, pero me encanta lo que dijiste. Cuando uno agarra y se da cuenta de que probablemente lo que está haciendo vale más, eventualmente van a llegar esas personas que estás dispuestas a pagar más. Y justo hace poco leía en algún lado que te toma el mismo esfuerzo venderle a un cliente con mucha plata. Totalmente. Incluso te diría que te cuesta más esfuerzo vender a alguien que tiene menos dinero. ¿Sí? Entonces, si vas a hacer el mismo nivel de esfuerzo y vas a hacer el mismo nivel de energía, como que mejor de una vez poderlo redireccionar a alguien que pueda pagar ese más. Lo que pasa es que muchas veces lo sentimos demasiado lejano nosotros y puede ser que hay personas que efectivamente sí tienen como que tal vez que trabajar más para llegar a esas personas, pero se puede hacer. Pero volvamos al ejemplo de Kennedy. Ajá. Ese es un ejemplo perfecto. Kennedy era un tipo
que nunca vivió la escasez, que no sabía de crisis económica. O sea, su mente full vivía en abundancia porque esa fue su crianza. Entonces, él no tenía ningún problema y no tenía ningún asco en cobrar lo que fuera que tuviera que cobrar porque él sabía que dinero había suficiente. Sí. Ahora, ¿qué pasa con la realidad en nuestros países? Lamentablemente, nuestros países, desde la época de la colonia, de los 1500, hemos venido viviendo de crisis, tras guerra, tras la siguiente crisis, tras la siguiente revolución. ¿Cómo vas a vivir con una mentalidad de abundancia? O sea, en el caso de Nicaragua, por ejemplo, en los años 80 la gente tenía que hacer fila para que le dieran 1 libra de arroz y 1 libra de frijoles. Entonces, todo era, voy a acaparar en este momento y no puedo gastármelo todo porque puede que mañana no haya. Y eso se te va quedando. Sí. Que se puede romper, por supuesto que se puede romper, pero implica un montón de trabajo interno que comienza por darte cuenta que esa realidad en la que vos has vivido no es la realidad que vive todo el mundo. Y si no es la realidad de todo el mundo, quiere decir que es una realidad que vos podés cambiar. Pero tenés que animarte y que es súper difícil, pero se puede hacer. Y tienes que ser muy honesto también de cuál es como tu punto de partida. Total, ¿verdad? total. Súper de acuerdo. Y la verdad que me encantaría seguir expandiéndonos con este tema, pero te tenemos una actividad sorpresa. A ver. Pero bueno, justamente pensando que eras de Nicaragua. Ajá. Bueno, no sé si te hayas fijado, creo que sí, porque... Hay una alcancía. Hay una ahí. alcancía, aquí es un tecolote. Y un poquito para contarte, esto es muy típico que se le dé a los niños para enseñarles a ahorrar desde pequeños. Entonces, aquí lo que hicimos fue que en la comunidad de Cámara de Industria Joven les preguntamos qué dudas tenían para ti con respecto a finanzas personales. Ok. Entonces, ahí sí que vamos a romperla, por eso también hay un martillo ahí, no Vamos- creas que lo tenemos ahí Vamos típicamente. a quitar esta taza de café de acá. Entonces, me da miedo este pobre... Ahí decapitatelo o algo. Pero solo aprecienlo en la cámara, está bien bonito. Antes de que Me lo da rompan pesar, por acá. Me da pesar, te voy a decir que me da Ay, pesar romper hay que este comprarle uno extra para que se cochinito. lleve uno ¿Verdad? sin Total. romperla, así en Tú sabes serio. que yo tengo una colección de chanchitos, ¿En así de serio? Guatemala, de Argentina, de ¿Chanchitos Salvador, qué son? de Perdón, cada... sácame dudas. La alcancía que es un chanchito, Ajá. exactamente, pero sí tiene forma de chanchito. Pues tengo, por ejemplo, un chanchito de Frida Kahlo, de México. ¿Ah, sí? Ajá, entonces me da como De- que tengo sentimientos encontrados de romper a este amigo aquí. Te vamos a conseguir ¿Ok? otro. Vamos a ver. Con todo, pues. Está Con duro. fuerza, con fuerza. Esa cosa disparó. ¡Wow! ¿Ok? Buenísimo. Ala, Acá no. quedó uno. Yo sé que es parte de la dinámica, pero me da pesar ver esta obra de arte. Buenísimo. Mira, para el recuerdo, sí, sí. se ¿Verdad? puede. Buenísimo, buenísimo. La carita le quedó intacta. La carita está intacta. Creo que aquí hay otro todavía. ¿Ok? Buenísimo. Entonces, pues platicamos un poquito también de las dudas que tiene aquí la comunidad. Ok, ¿Te parece? muy bien. A ver si les podemos ayudar. A ver si de algo se puede. Voy a poner eso aquí también. No, de hecho, lo voy a poner aquí. A ver. De primero nos preguntan. Bueno, te lo haremos alta, dice. ¿Cuál es la mejor forma de llevar un registro de mis ingresos y gastos si ya probé varias apps y ninguna me funciona del todo? Bueno, platicémosla Ok. después. Dame tu respuesta Ok. primero y después lo hablamos. Tengo 2 respuestas a esa pregunta. La primera parte de esa respuesta es que hay como diferentes estrategias, diferentes vehículos, si lo querés ver así, diferentes herramientas para llevar un control. Esto es lo que él está hablando, es un presupuesto y un control de gasto, básicamente. Entonces, primero está lo digital, que es lo que él ha probado, las aplicaciones. Sí. En segundo lugar está lo semidigital. Y los semidigitales, por ejemplo, que agarres tu celular y en lugar de una aplicación tenga un bloc de notas, ya sabes, las notas del celular Sí. y vayas anotando, o que tengas, por ejemplo, un Excel, un Drive, un Google Sheet en el que vos te metes, esa es la que yo utilizo de hecho. Ajá. Y la tercera es lo manual, y lo manual quiere decir lo físico, como el cuaderno que vos tenés ahí, ¿verdad? Y como que Yes. vos tengas ahí tu cuadernito donde vas anotando todos tus gastos. Esas son como las 3 maneras de hacerlo. Entonces, ninguno es mejor que otro. Todo depende de lo que a vos más te guste. Y si solamente has probado aplicaciones, de pronto, probando algo semidigital o algo manual, le funcione mejor. La segunda parte de esa respuesta Ajá. es que la herramienta que utilices o la herramienta que elijas no va a hacer la diferencia. Justo eso creí. La tenés que hacer vos. O sea, necesitas disciplina, necesitas constancia para hacerlo. Y te pongo un ejemplo. Tengo un cliente, yo en realidad, o sea, Plata con Plática es una empresa B2B. Nosotros trabajamos full con empresas creando programas de educación financiera para las empresas. Entonces, tengo una empresa en Nicaragua que es una farmacéutica. Entonces, comenzamos trabajando con ellos el año pasado, una serie de talleres, y este año el dueño me dice, mira, vamos a trabajar solamente con el equipo ejecutivo, que son 8 personas, y me dice, no disparemos para todos lados en el tema de la finanza, y me hizo una pregunta que me encantó. Me dice, ¿qué es lo número 1? El paso 0, me dice, que si la gente logra hacer eso, su vida financiera realmente puede cambiar.
Y la respuesta es súper sencilla y tal vez va a sonar aburrida, Ajá. pero es llevar un control de gastos y hacer un presupuesto. Eso es lo número uno que todos tenemos que hacer. Entonces, estamos trabajando el año entero únicamente en desarrollar ese hábito. Tenemos hasta un grupo en WhatsApp y entonces ahí yo los voy monitoreando cómo van, qué preguntas tienen, porque lo único que tenemos que hacer es que ese hábito quede instaurado. Sí, es que al final del día, si no tenés ese hábito instaurado, ese hábito realmente lo que te da es claridad. Exacto. Es lo que hablábamos del punto de partida, como que si no sabes dónde estás parado, pero para eso tenés que de primero saberte estabilizar. Totalmente. Y sí, como que tal vez hablando sobre sobre la respuesta que diste, la mejor forma, considero yo, es la que vas a hacer. Entonces, a mí es que me pasó igualito que tú. Yo antes trabajaba en desarrollo inmobiliario, entonces agarré y yo tenía el presupuesto de un edificio, literalmente era. Entonces, era súper detallado y ahí llevaba todo el control de todos los gastos de un edificio que te puedes imaginar, mil y un Montones. rubros. Agarré y literalmente ese mismo Excel lo hice súper complejo y lo puse para mis gastos. Puse un montón de cosas Total, que de hecho así nunca es. había gastado en mi vida, pero asumí que lo podía llegar a hacer. Puse como abonos a capital, puse ahorro, puse inversión, puse abonos para mis viajes, para mis nuevos teléfonos. Puse 1.000.000 categorías. Too A mí much. me encanta Excel y lo tenía ahí, tenía mis forms en el teléfono, entonces me actualizaba, tenía unas gráficas súper cool y todo. O sea, ya había comprado mi reloj y mis tenis y mis calcetines. Pero no tenía la costumbre de escribirlo. Claro. Y tenía ahí una belleza de Excel y nunca No lo llené. servía para nada. Porque no se trataba de partir de eso. Sí, y Total. solamente una recomendación, o sea, un hábito financiero como este es como cualquier otro hábito, ¿verdad? Y a veces, así como para salir a correr tenés que poner una alarma para que te levantes a las 4 de la mañana, yo literalmente le digo a la gente, ponete una alarma todos los días que te diga, es tu momento de registrar tus gastos y hacerlo a la misma hora todos los días, en un momento que vos sepas que realmente lo vas a hacer y que no va a ser como, no, estoy ocupado ahorita no lo voy a hacer porque se te va a olvidar. O sea, tiene que ser una hora, puede ser cualquier cosa. A la 1:50 de la tarde, después de que yo ya almorcé y me estoy preparando para ir a regresar al trabajo, en ese momento me voy a meter, porque te voy a decir otra cosa. Sí. No toma más de 5 minutos. La gente piensa que es esta tarea enorme que te va a tomar. Más tiempo nos tomamos en el Sí. scrolling de TikTok que registrando gastos. Sí, hace poco con esto que mencionas, estaba aprendiendo sobre cómo tener buenos hábitos y estaba esta recomendación que era esta apilación de hábitos. Totalmente. ¿Sí conoces Eso ese es concepto? James Clear. Ajá, Sí, entonces, hábitos atómicos. justamente lo que propone es eso, es como que poder, y lo que nos estás diciendo ahorita, identificar qué cosas ya estás haciendo y poder solo como que, como solo acompañarlo. En este caso, pues, de alguna forma, no sé si sería hábito la palabra, pero tú ya estás sacando la tarjeta o el efectivo cuando pagas. De una vez, De una vez sacate. saca el celular. Hay mucha gente que está pagando con Apple el Pay, celular, con el celular. exacto. De una vez, pones, lo registras y ya es Ya. todo. O sea, como que si lo dejas al final del día o al final del mes, se te olvida, se te pasa, que algunas con una tarjeta, que otras en efectivo, que otras transferencias. A uno se le va la onda. Totalmente. Esta siguiente pregunta creo que es especialmente importante para freelancers, emprendedores o personas que no tienen un salario fijo. Pero la pregunta es, ¿cómo puedo tener un control de mis gastos y de mis ingresos si mis ingresos son variables? Total. Y ahí el constraint, el limitante que suele tener la gente que es full mental es, si no sé cuánto voy a ganar, ¿cómo voy a hacer un presupuesto? Ajá. Y la respuesta es que igual estás gastando. Entonces es una excusa que nos ponemos, porque igual tenés que comer, igual tenés que pagar la renta. No tener ingresos fijos no quiere decir que no pueda llevar un presupuesto. Es más, estás todavía más obligado a llevar un presupuesto, a llevar un control de gastos precisamente porque tus ingresos no son fijos. Entonces, ¿qué le recomiendo a las personas? Número uno, no comences por presupuestar, comencé por llevar el control de gastos. O sea, me voy a dedicar un mes a que todo, voy a empezar que me compré un chicle, que me compré un cafecito, que pagué el estacionamiento, que para que tengas una idea de cuánto estás gastando y en qué. Y después utiliza eso para armar un presupuesto. Y ese presupuesto para lo que te va a servir es para que vos digas, ok, ya vi que lo mínimo que necesito para vivir, o voy a decir cualquier cosa, son 1.000 quetzales. Sí. ¿Cómo hago para producir esos 1.000 quetzales? Porque es lo básico que yo necesito. Cabal. Sí, pero partir también de tu realidad, de tu historia, exacto, de tus gastos. Exacto. Sí, me parece algo muy, muy astuto. Porque muchas veces uno hace su presupuesto del ideal, del como ideal, le gustaría que fuera, pero no es nada que ver. A la hora te paras comprando. O sea, sí, claro. Bueno, esta siguiente creo que es bastante importante y tiene tal vez un tono como de querer step up your game, como mejorar tu juego, digamos, en el mundo del dinero. Te preguntan aquí, ¿cómo puedo armar un presupuesto que no solo incluya gastos fijos y variables, es como lo típico, sino que también me permita ahorrar e invertir al mismo tiempo? Okay. Tal vez parafrasearía,
¿Cómo hago un presupuesto como que completo donde Es estén que, todas las áreas es que de mi vida justamente ahí la listas? respuesta es que el presupuesto real, de verdad bien hecho, incluye esa área. Ajá. Y tal vez después les puedo compartir, nosotros tenemos un presupuesto, un formato de presupuesto en Plata con Plática, que en realidad lo vendemos, pero lo vamos a poner aquí a disposición. Les puedo mandar Gracias. un link Sería para genial. que la gente lo descargue gratuitamente. Y dentro de ese presupuesto vas a ver primero todas las categorías de ingresos y el primer rubro de gasto es el ahorro y la inversión, porque en realidad es lo primero que debería de salir. Y cuando hablamos de ahorro de inversión, la gente piensa que uno es el ahorro y en realidad, si vos tenés diferentes metas, pues vas a tener diferentes ahorros. Y dentro de ese ahorro, la inversión tiene que estar incluida. ¿Sabes por qué? La gente piensa que el ahorrar e invertir son dos cosas aparte y lo que tienen son metas diferentes, pero el acto es el mismo. Y antes de invertir tenés que haber ahorrado, porque si no has ahorrado, ¿de dónde es que sale el dinero para invertir? No existe. Entonces, la inversión es una meta de ahorro en sí misma. Entonces, dentro del ahorro, vos tenés, por ejemplo, el fondo de emergencia, un plan de retiro, irme de viaje a final de año, la prima de mi casa, invertir. Entonces, la respuesta es que un presupuesto bien hecho ya lo incluye y, bueno, aquí lo pongo a disposición. Depende de ustedes que me acuerden que se los mande ya. Sí, no, yo te acuerdo, igual ahí si nos acordamos, pero no, seguro, y bueno, buenísimo, yo también lo voy a usar seguro el recurso, gracias por ofrecerlo. Claro. Qué lujo, en serio, qué privilegio. Bueno, esta siguiente pregunta dice, ¿qué estrategias me ayudan a evitar los gastos hormiga y realmente notar una diferencia en mis finanzas? Y aquí sí nos podrías dar como que tips prácticos, como cosas específicas. Tal vez lo primero que vamos a hacer es definir, porque tal vez hay gente que no sabe lo que es un gasto hormiga. Entonces, los gastos hormiga son todos esos pequeños gastos que vamos haciendo a lo largo del día, todos los días, y no nos damos cuenta. Pero que cuando los sumas resulta que son una gran cantidad de dinero. Entonces, el típico cafecito que aquí Maffer muy amablemente me llevó hoy en la mañana, habría que preguntarle a Maffer cómo van sus gastos hormiga. Todos lo que ustedes le llaman los panitos, los chocolates, Sí, el tema del estacionamiento en Guatemala, que también es pesado. Sí. Pues entonces, y va sumando y va sumando. Mira, como yo me dedico a dar conferencias en toda Centroamérica, a mí me gusta como agarrar los datos después y hacer análisis. Y hoy te puedo decir que el promedio de gasto hormigas mensual en toda la región, o sea, desde Guatemala hasta Panamá, anda entre el 15 y el 18%. ¿Qué quiere decir eso? Que una persona que gana, suponete, 1,000 quetzales, en promedio gasta entre 150 y 180 quetzales de esos 1,000 en puro gasto hormiga. Entonces, es demasiado dinero, sobre todo porque si vos le decís a alguien, Joaquín, es que mira, si vos no ahorras por lo menos el 10% de lo que gana, no hay manera que salga adelante. Sí. ¿Cómo? Si estoy esperando cómo ganar más dinero. Pero gastas más en gastos hormiga. ¿Y sabes cuál es el problema también con eso? Que, o corregime si estoy mal, pero esos gastos hormigas son justo esas cosas que la gente probablemente no presupuesta. Exacto. Entonces, eventualmente, 20% decís. Entre el 15 y el 18, y hay gente que gasta más. Entonces, ¿cuál debería ser un buen monto? Un 5%. O sea, un 5% es lo que yo le llamo, exacto, la locura dentro de la cordura. Es no sentir que sos un monje tibetano que nunca se puede comprar nada, ni tampoco sos Ricky Martin living la vida loca. O sea, dentro de este presupuesto me puedo dar este gustito de tomarme un café de vez en cuando, pero no quiere decir que todos los días paso por la cafetería comprándome un café. Esa es la diferencia. Sí. Entonces, primero cuantificarlo, o sea, saca, de verdad, sé honesto con vos mismo y saca la cuenta de cuánta plata es, porque te va a asustar. Y después de eso, toma una decisión, ok, ¿cuánto de esto realmente yo quiero hacer? Y la pregunta más importante que nos tenemos que hacer es, ¿qué más podría estar haciendo con este dinero? Si te estás quejando que no puedes ahorrar, que no puedes invertir, que no puedes viajar, que no puedes con la prima de tu carro, anda, échale un ojo a tus gastos hormiga y de pronto te cambia la perspectiva y lo comenzás a ahorrar. Y justo con eso que estás diciendo, hace poco cabal pensaba en este concepto de gastos hormiga, que ya lo explicaste bien, pero yo lo que planteaba, y te lo planteaba a ti ahorita, es ¿por qué no mejor tenemos inversiones hormiga? O ahorros hormiga. O ahorros hormiga, totalmente pero de acuerdo. Como que en positivo, ¿verdad? Porque muchas veces justamente lo que estás diciendo ahorita al final, muchas veces es justamente ahí donde está yéndose la plata que deberías estar usando para esas inversiones, ¿verdad? Entonces como que, tal vez una propuesta que yo haría a título personal sería... Y eso pasa mucho, muchas veces la gente se quiere comer el pastel entero, como que, bueno, voy a invertir, voy a empezar con ese fondo, con ese plazo fijo, donde mínimo tengo que meter $20,000 al mes, y donde mínimo quiero invertir en acciones, mínimo tengo que comprar tantas Entonces nunca lo haces. Nunca lo haces, porque Exacto. efectivamente tal vez en ese preciso instante no tenés esa cantidad, pero hay muchos activos al día de hoy, muchas formas de poder, digamos que ponerlo en partecitas, tokenizarlos, digamos. Entonces, más allá de un consejo de inversión, lo que estoy dando simplemente es poder hacer esas inversiones hormigas en donde empezamos de poco en poco también a invertir y eventualmente, al igual que en los gastos, podemos de la nada
un 20% Y de los eso- ingresos se está invirtiendo. Y eso que vos acabas de decir tiene que ver con la psicología del dinero. Eso es otro ejemplo. Ajá. O sea, ¿cómo es que 100 quetzales sí son buenos para un par de cafés, pero 100 quetzales no son buenos para invertir? O sea, los Ajá. mismos 100 quetzales, si me lo gasto, sí, no pasa nada. Pero si es invertir, no, ¿para qué? Si eso es muy poco. Eso tiene que ver con la psicología detrás. Creo que ahí entra, y es un tema que cuando te estaba investigando un poquito, vi que decías con relativa frecuencia, creo que usabas la palabra recompensa inmediata. La gratificación instantánea. instantánea. Sí. Háblame un poquito de eso y por qué es relevante ahorita. Entonces, la gratificación instantánea es cuando estamos buscando placer ahorita mismo, en este instante, no importa que después no haya para lo más importante. Y los gastos hormiga en temas financieros son el mayor reflejo de la búsqueda de la gratificación instantánea que Ajá. hay. Porque lo que pasa es que como son 30 quetzales, 40 quetzales, uno dice, ay, nadie se va a hacer ni más rico ni más pobre por ese dinero. Pero el problema es que si es un hábito, de nuevo, tenés un hábito apilado ahí, pues no son 30 quetzales, son 900 quetzales al mes. Y ya son más de 10.000 quetzales al año. Y si llevas 10 años trabajando en el mismo lugar y todos los días pasas por la misma cafetería, pues ya son 120.000 quetzales lo que te has tomado en café. Entonces, cuando yo siempre digo que de las peores cosas que nos pasan a los seres humanos, o sea, la mayor cantidad de problemas que tenemos los seres humanos vienen por esa búsqueda descontrolada de gratificación instantánea. O sea, la búsqueda del placer a través del gasto, a través del sexo, a través de la comida, a través del alcohol, es la búsqueda de la dopamina al final, ya sabes. Y hay un libro súper bueno sobre el tema de la dopamina yo leo un montón. A mí si me quieren preguntar de libros, pregúntame todo lo que quieran. Vamos a hablar de y libros. esta doctora lo que dice Marian es... Rojas, debe ser. No. ¿Alguien más? No, es una inglesa, no me acuerdo, después te puedo pasar el nombre. Va. Entonces, los seres humanos siempre necesitamos un balance. Entonces, vos imaginate la felicidad y la frustración o el dolor como una línea que están en polos opuestos. Entonces, la búsqueda de la dopamina a través de una sustancia, de nuevo, el sexo, el gasto, el alcohol, la droga, lo que sea, eleva la dopamina, pero como el cuerpo busca un balance, entre más rápida y más profunda esa búsqueda de placer, más dura va a ser la caída para volver a emparejarte. Entonces cada vez necesitas más y más y más. Entonces cuando vos cedes constantemente a la gratificación instantánea, vas como así, mira, como un remolino hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo. Sí, ¿sabes qué? Me encanta, ahorita mientras decías eso estaba pensando, me encanta que estemos hablando de esto cuando nuestra conversación en gran parte es de dinero. Total. Porque justamente Total. es ese mal uso del dinero el que te provoca ese tipo de sentimientos. Y de nuevo lo que hablábamos también hace un rato, somos un reflejo de nosotros mismos Sí. en otras áreas. Entonces, si estamos acostumbrados a esa solo recompensa inmediata y ese estar scrolleando y todo, ¿verdad? Como que hay muchas aplicaciones en donde se ve este dopaminazo, igual para el dinero. Esta siguiente pregunta, creo que la hemos abordado, pero creo que vale la pena ser como bien claros en decir específicamente. Creo que es algo que la gente se pregunta mucho. Entonces, como que usar las palabras claras, Ok. creo que va a servir un montón. La gente siempre piensa, bueno, ¿qué me conviene más? ¿Dejar mi dinero en el banco o buscar otras opciones de inversión? Muy bien. Sé que lo hemos platicado, pero la Pero palabra estoy de banco y demás acuerdo. es como que lo que tradicionalmente escucha, ¿verdad? Estoy Como de que es lo acuerdo. seguro. ¿Qué Ok. consideras tú? Ay, tengo tantas cosas que decir al respecto. Mira, lo primero es que Ajá. ahí estamos hablando de dos cosas diferentes. O sea, dejar el dinero en el banco, estamos hablando de ahorrar. Y cuando Sí. hablamos de invertir, tenemos que usar otro vehículo. Entonces, lo primero que quiero decir es que los actos de ahorrar e invertir son diferentes, son complementarios, pero son acciones distintas. Sí. Y ninguno es mejor que otro y ahí nos perdemos. O sea, muchas veces en redes sociales, de nuevo, ves todos estos gurús, ¿verdad? Que te dicen como, es que dejar el dinero en el banco es mentalidad de pobre. O es que si dejas el dinero en el banco, es hacerle la bolsa al banco nada más. Entonces, a ver, calma. Hay metas que son de ahorro y hay metas que son de inversión. Entonces separemos las dos cosas. Si lo que vos necesitas, y todos lo necesitamos, es un colchón de emergencia, porque mañana hay una crisis, porque mañana te quedaste sin trabajo, porque tus hijos se pueden enfermar, por lo que sea, esa plata tiene que estar en el banco disponible para vos el día que sea. Esa plata no puede estar invertida, porque el día que la necesites no hay liquidez. Sí. Ahora, si lo que vos decís es, no, es que yo estoy buscando cómo tener un retiro digno de aquí a 40 años, ok, perfecto, hablemos de inversión. Entonces, la plata en el banco tiene su uso, que es un dinero ahorrado disponible para vos en tu momento de necesidad. El dinero que vamos a invertir tiene una meta diferente y que tiene que ser a un plazo mediano o largo. Cuando hablamos de invertir, no hablamos de metas a corto plazo. Entonces, para responder la pregunta, ¿es la plata en el banco invertida? Las dos. O sea, hay plata que tiene que estar en el banco disponible para vos y hay plata que tiene que estar invertida lista para multiplicarse. Claro, creo que depende mucho también tu perfil, no sé si la palabra sea perfil de riesgo, pero tu perfil en general de tu relación, ¿verdad? Como que para cada realidad, para cada etapa de vida, para cada situación familiar, incluso para cada pasado, va a variar eso. Creo que esa es como que una primera parte, ¿verdad? Ese análisis
a cada uno, y estoy súper de acuerdo con lo que dices también, de que efectivamente cada uno tiene un propósito distinto. Tengo una pregunta que me parece interesante, ahorita que la estoy revisando, y es que ahorita hemos hablado mucho sobre cómo, ok, ¿querés empezar a presupuestar y quieres ser ordenado con tu dinero? Tú decías, revisar realmente cómo ha sido, mira cómo estás gastando tu dinero y todo. Esta pregunta se enfoca en esas personas que nunca han, digamos que, a ver, no quiero usar, nunca han gastado en el sentido de que están recibiendo su primer salario. Okay. Entonces pongámoslos en ese escenario. Yo tengo mi primer trabajo, es mi primer mes de paga, me van a dar mi cheque al final del mes, estoy contentísimo, no sé si irmelo a gastar para celebrar, no sé si debería de una vez como empezar a ahorrar, no sé cómo debería presupuestarlo, porque de nuevo no he gastado personalmente de mi dinero que yo he ganado. ¿Qué le dirías a alguien que está literalmente empezando? Que empiece bien. ¿Qué significa empezar bien? Que empiece con el pie derecho, porque lamentablemente los hábitos malos se nos pegan más rápido que los hábitos buenos. Uh-huh. Entonces, si vos comenzás, y es lo que nos pasa a la mayoría, comenzamos con nuestro primer salario, siendo chavitos, viviendo en tu casa con tus papás, donde no tenés grandes responsabilidades, es fácil gastártelo todo. Es fácil decir, este es mi primer salario, mi primer dinero, vámonos a salir, vámonos a tomarlo, voy a invitar a todos, me voy a comprar los zapatos, me voy a comprar la camisa, me voy, y cuando ves han pasado 5 años y seguís celebrando que te acaban de pagar como que si fuera tu primer salario. Entonces, ¿qué recomiendo? Y justo el año pasado di una conferencia para el congreso que tenían aquí de los jóvenes. Ajá. Sobre eso, ¿qué haces con tu primer salario? Entonces, primero comenzás a presupuestar de una manera más sencilla, porque de nuevo no tenés grandes responsabilidades, pero de pronto ya te toca comenzar a pagarte tu transporte, tu plan de celular, dejar algo para la ropa, dejar algo para el ahorro. O sea, si los jóvenes comienzan desde el primer salario a dejar, y no voy a decir 10, voy a decir 20%, porque no, es que no hay responsabilidades, ¿me entendés? Uh-huh. Para el ahorro, cuando tengan 30, 40, 50, 60 años, ya va a ser un hábito súper instaurado que les va a permitir tener mucho más dinero y hacer cosas interesantes con su dinero. Entonces, ¿qué hacer con el primer salario? Aprende a presupuestar, divertite, disfrútalo, porque es momento de hacerlo, pero no dejes de ahorrar en ese primer salario, porque es el momento en que más fácil va a ser instaurarte el hábito. Total, sí, creo que se reduce también en gran parte tu respuesta al hecho de que identifiquemos la etapa en la que estamos y seamos como que astutos al respecto, ¿verdad? Total. Y sí, el tema, creo que no lo hemos hablado tanto hoy, pero el tema del costo de oportunidad que uno puede tener. Bueno, te platico. Platícame tú un poquito. ¿Cómo ves tú el tema del costo de oportunidad en el dinero? ¿Qué representa para ti? Mira, hay un libro que recomiendo un montón. Ajá. Se llama Die with Zero o Morir con Cero. Ajá, el tipo que lo escribe no es un experto en finanzas personales ni nada, simplemente es un tipo que quiso compartir su filosofía de vida. Full disclosure, el más es un millonario, pero no empezó siendo un millonario. Y una de las cosas que él dice, y me encanta, es que las personas tenemos que vivir nuestra vida y debemos de usar el dinero dependiendo de la edad que tenemos. Entonces, por ejemplo, cuando vos tenés, y siempre pensaba en una pirámide que tiene 3 patas, ¿verdad? Entonces, una pata es la salud, la otra es el dinero, cuánta plata ganas, y la otra es el tiempo que tenés. Entonces, cuando vos tenés 20 y piquito de años, tenés salud, tenés tiempo, pero casi no tenés dinero porque estás empezando, no tenés la experiencia profesional para cobrar un salariazo. Pero entonces, ¿qué pasa? Ese es el momento de aprovechar a hacer grandes cosas. Y te voy a poner mi ejemplo. Ajá. Cuando yo tenía 20 y piquito de años, cuando yo me gradué de la universidad, a los 21, yo me fui a Europa a mochilear 6 meses con unas amigas de México. Chilero. O sea, a mochilear, plan, hay que caminar, vamos con 5 euros y durmamos en hostales con otras 12 mujeres que, ok, cuando tenía 26 y viviendo en Asia, hice lo mismo en el sudeste asiático. Hoy tengo 39 años. Si vos me decís, mírala, acompáñame, aquí está el boleto. No, Joaquín. Ajá. O sea, o me pones en un hotel bueno, con una cama decente, solamente. No voy, prefiero no ir. Pero cuando tenés 20 y pico, tenés salud, tenés tiempo, no tenés plata, hacelo. Entonces, a medida que nuestra edad va avanzando, ese triángulo se va invirtiendo. Entonces, por ejemplo, si vos soñás con ir, suponete, a esquiar a los Alpes, pues cuando tenés 20 y piquito de años, te lo podés mochilear y ves cómo haces un trayecto súper largo y tenés la salud para hacerlo. Pero si vas a esperar a los 60 años para ir a esquiar por primera vez, te puedes quebrar la cadera en el camino. Entonces, tener claridad de cuáles son. Yo le digo a la gente, hacer una lista, como un bucket list, de todas esas cosas que vos querés hacer antes de morirte y después ubicarla en espacios de tiempo. Total, ya sabes, esto tengo hasta los 30, esto de los 30 a los 40, esto, porque a veces también queremos hacer tantas cosas y pensamos que todos los tenemos que hacer ya, ahorita, en este año tengo que cumplir todo esto, y no se puede. Entonces, ubicarlo en esos buckets de tiempo te va a ayudar y también pensar, aquí voy a tener más plata, aquí es momento para yo hacer esto con más comodidad. Sí, no, y con lo que decís, justo, creo que algo que hace mucho sentido es de que muchas veces nos dejamos guiar por ciclos
ciclos puestos por alguien más. Sí. Entonces, a lo que me refiero con estos ciclos es específicamente a que a veces asumimos que no podemos hacer algo en nuestra vida o no podemos alcanzar algo en nuestra vida porque todavía no estamos en esa etapa. Porque lo que la sociedad ha hecho es diferente. Es esperarse más o es, ¿verdad? O no lo ha logrado incluso. O al revés. Pensás que porque ya tenés tal edad y la gente lo hace antes, ya no lo puedes hacer. Exacto. Pero entonces el hecho de uno crear sus propios ciclos, creo que a nivel dinero también aplica perfectamente. Total. Porque no tenés que regirte por nadie más. Y bueno, ahorita ya estamos por llegar al finalito, pero antes de como que tal vez unas palabras de cierre y todo, mencionaste que te encantaba leer y que si era de libros, platícame. Me encantaría poder extenderme en libros, pero por tiempo vamos a tener que hacer otro episodio segurísimo. Pero platícame tal vez, te diría en dos categorías. Ok. Sí, el enfoque de hoy fue platicar de finanzas y de todo, entonces platícame tus principales recomendaciones de libros alrededor de estos temas, pero también si tenés alguna otra recomendación en general, si quieres una novela o si quieres algún tipo de crecimiento personal o una biografía, lo que sea, un par de cada categoría, o unos tres, ¿qué nos recomendarías? Ay, tengo tanto que decir al respecto. Mira, difícil, en temas de finanzas personales hay un montón de libros, ¿verdad? Pero digamos de los libros que para mí son diferentes porque tampoco te vas a leer 50 libros de finanzas. Leer The Psychology of Money de Morgan Housel, ese es un must. Ayer justamente andaba en software, vi que lo tenían en español, así que ahí lo pueden encontrar. Ahí está Ramit Sethi, que es un gringo de ascendencia india, que tiene un libro que se llama I Will Teach You to Be Rich. Lo vi también ayer, está en español. Creo que se llama igual, Te voy a enseñar a ser rico, una cosa por el estilo. Tiene una perspectiva diferente. Y de autores latinos, hay un libro que también lo vi ayer, voy a decir, así que no tienen excusa para leerlo, de una mexicana que se llama Sofía Macías, que se llama Pequeño Cerdo Capitalista. Pequeño Cerdo Capitalista. Pequeño Cerdo Capitalista. Ok, creo que sí lo he visto. Y es súper bueno porque para gente joven es como un libro rápido de leer, se entiende súper bien, ella escribe súper divertido, entonces lo mega recomiendo. Y en términos de otros libros, creo que Hábito Atómico es un libro que todos deberíamos de leer porque nos va a servir para absolutamente todo en la vida. Entonces ese sería como, porque yo sé que la mayoría de la gente no lee, ¿verdad? Así que si leen Hábito Atómico, les va a servir. De eso van a poder leyendo los demás, es como el punto. La que me da mucha curiosidad el de Pequeño Cerdo Capitalista, lo voy a leer antes de como que decir, asumo que a propósito pues será un título como fuerte para invitar a hablarlo. Bueno, y por último, y con esto cerramos, entonces hagámoslo con fuerza. ¿Cuál sería ese un consejo que le darías a alguien que quiere mejorar su vida a nivel financiero, independientemente de su etapa? Ok, le diría que llevar un presupuesto es difícil, pero vivir endeudado también es difícil. Ahorrar todos los meses es difícil, pero nunca tener dinero también es difícil. Invertir es difícil, pero no cambiar tu vida financiera también es difícil. Entonces, si la vida ya es difícil, elegí un difícil que por lo menos te acerca a donde querés estar. Me encanta. Y me parecen unas excelentes palabras de cierre. Elegir tu difícil para la vida, para el dinero. No te guíes solo por esas recompensas inmediatas. Ajá. Y pues ahí sí que uno construye la vida que quiere querer, que quiere poder querer. Entonces, muchísimas gracias por estar acá desde Nicaragua para el mundo. Así que qué gusto tenerte. Con gusto. Y pues espero que se pueda repetir pronto. Y también bienvenida a Guatemala. Tráiganme. Sí, vamos a tener que comprar otra alcancía, eso sí, para la siguiente. Pero también gracias ahí por la dinámica. Estuvo chistosa. Y bueno, estamos entonces. Gracias. Qué gusto tenerte.